Vayamos junto a Juan 14, el Evangelio de Juan. Juan 14. Vamos a buscar el verso 2. Nuevamente Dios hablando. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él es fiel. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es fiel. Dios es fiel a sus promesas con nosotros. ¿Los alienta esto? Sí. Es importante ir conociendo el carácter de Dios, porque mientras uno más va conociendo el carácter de Dios, es más fácil para uno ir confiando. Y todo esto que vimos anteriormente, esta fidelidad en sus afectos, en sus promesas, en su estima, en su amor, en su compañía, la gente de la iglesia primitiva, los hermanos de la iglesia primitiva, lo tenían súper claro. Ellos sabían cómo era Dios. Y estaban impactados, ellos estaban maravillados, como conversábamos el domingo pasado. Ellos estaban enamorados de Cristo porque habían conocido esa fidelidad. En sus días habían visto cómo era de fiel Dios. Y esa fidelidad que ellos comenzaron a descubrir fue lo que a estas personas de la iglesia primitiva los llevó a no acomodarse. Ellos no se acomodaron a una mera creencia o una fe que es intelectual. ¿Se acuerdan de eso? Que la fe intelectual es una fe que está interesada solamente como en saber un poco más o incluso en hacer lo que políticamente correcto es. Es una fe intelectual. Hago lo justo, lo correcto para ahí, pero no es una fe enamorada, no es una fe apasionada por Dios. Es una mera fe interesada. Y eso no agrada a Dios. Esa fe no agrada a Dios. ¿Saben por qué no agrada a Dios? Porque no se centra en Cristo. Esa fe se centra en uno mismo. No en Cristo, no en su fidelidad. Por eso dijimos que el creyente estaba atado porque estaba en control de su vida, porque no ve la fidelidad de Dios. Entonces, si le piden dejar esto o si le piden soltar esto otro, no puedo. Porque ¿quién va a sustentar esto? Es que si yo no estoy en esto, ¿quién va a tomar esto? Es que si me falta el trabajo, es que si me falta esto, es que sí. ¿Quién está al centro ahí? ¿Quién está sentado en el trono ahí del control? ¿Nosotros? ¿No Dios? Esa es una fe intelectual que dice, que habla, pero que en la práctica no actúa centrada en Cristo. Esa no era la fe que tenían los discípulos y las personas de la iglesia primitiva. Porque esa fe que estaba centrada en Cristo y en la fidelidad de Dios, los hacía a ellos sentirse seguros, los hacía a ellos sentirse confiados, y entonces ellos comenzaron a tomar decisiones. Pero eran decisiones espirituales. Fíjense con eso. Uno puede tomar decisiones en la vida. Todos los días tomamos decisiones. Pero no siempre son espirituales. En el sentido de que avance uno con el Señor. Uno puede tomar decisiones que lo hacen retroceder en el caminar con el Señor. Estas personas, como estos hermanos, porque piensan esto, nosotros teníamos hermanos en la iglesia primitiva, eran nuestros hermanos. Se reunían así igual, en casas, alababan al Señor.
comían juntos, compartían, lo vamos a ver ahora también eso. Eran nuestros hermanos, pero ellos tenían clara la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad los llevó a ellos a tomar decisiones espirituales de avance. ¿Cómo es eso? Son pasos concretos de fe. Son pasos muy prácticos. No es solamente venir, oír, acomodarse, interesarse, sino que son pasos como por ejemplo comenzar a ser más que oidores, hacedores. Comenzar más que ser interesados en que sí, esto está bien, estos son principios y valores, más que eso es comenzar a ser discípulos enamorados de Cristo, que dan pasos concretos de fe, porque están cautivados por Dios, pero también aman a su iglesia, no solamente a Dios. Ojo con eso, porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero la palabra es bien clara y dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. Entonces, claro, esos discípulos también amaban la iglesia donde Dios los había puesto. Fíjense, vamos a ir viendo un poco qué pasaba con estos hermanos de la iglesia primitiva. Vayamos a Hechos, al libro de Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1. Fíjense lo que hacían estos creyentes que habían decidido comenzar a ser discípulos y a dar pasos concretos de fe. Hechos 1, en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vayan un poco más adelante al capítulo 2 y busquen el verso 42. Nuevamente, ahí están los hermanos de la iglesia primitiva que habían comenzado a ser discípulos. ¿Qué dice en el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un poco más abajo, en el 46, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Preciosa esta escritura. Esa es la iglesia que nuestros pastores fundadores nos han alentado a hacer. Esa iglesia. Esa iglesia. ¿Qué hacía esa iglesia? Hay una palabra que se repetía bastante aquí. Perseveraban. ¿Y qué significa perseverar? Claro, significa continuar, significa perdurar, significa permanecer, significa persistir, perseverar. Lo contrario a desistir. Perseverar es lo contrario a posponer, a postergar. Es mantenerse, es persistir, es perdurar en el tiempo. Y la palabra en griego es bien interesante, fíjense. Tiene la idea, la palabra perseverancia en el griego tiene la idea de persistir con fuerza, fíjense. No es solamente persistir y mantenerse, sino que es persistir firmemente, con fuerza, en una cosa, cuidando de ella. Cuando ellos perseveraban en la iglesia, no solamente asistían a la iglesia,
sino que cuidaban su iglesia. Y se mantenían con firmeza, con persistencia. También tiene la idea, la perseverancia, de algo fuerte, de mantenerse constante y con fuerza en algo, en una persona o en un lugar. Por eso el Señor dice, el que persevera hasta el fin será salvo. No podemos soltar al Señor, nunca. No podemos decir, ponemos el chip ahora de domingo. Nos ponemos el chip de domingo. Entonces ahí me arreglo, empiezo a hablar diferente, me cuadro, me tomo una postura y vengo a la iglesia el domingo. Pero ¿qué pasa en la semana? ¿Dónde está la perseverancia en la semana? ¿Dónde está la persistencia, el mantenerse, el cuidar la iglesia, el cuidar la relación con Dios? El domingo es un aliento que el Señor nos da a nosotros, pero no puede ser tu relación con Dios el domingo. Si tú no estás orando en la semana, si tú no estás leyendo la palabra, si no estás buscando a Dios en la semana y piensas que va a venir el domingo, hacerlo el domingo, o sea, Dios sabe y ve los corazones y Él busca fidelidad en nosotros. Si no, vamos a seguir siendo creyentes interesados, pero no discípulos enamorados. ¿Sí? Esta perseverancia, esta fidelidad la tenían estos hermanos de la iglesia primitiva. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se hacía visible esta perseverancia y esta fidelidad que ellos tenían? ¿Se acuerdan lo que leímos recién? ¿Qué hacían? ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Qué más? En la oración. ¿Qué más? ¿Cierto? En la comunión, en comer juntos a veces. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? En las enseñanzas. Perseveraban también en la alabanza. O sea, tenían una vida. Y dice ahí, una vez a la semana perseveraban. ¿Dice eso? Por favor. Dice en el 46, y perseverando unánimes, es decir, en un mismo sentir, juntos, unidos, cada día. Cada día. ¿Los desafía esto a ustedes? ¿Nos desafía esto a nosotros? Cada día. Nos podríamos hacer la pregunta entonces, ¿qué pasa conmigo respecto a esto? ¿Cuán fiel estoy siendo? ¿Cuán constante estoy siendo en las diferentes instancias que tiene mi iglesia? Porque esa era la iglesia primitiva de ellos. Nosotros tenemos una iglesia preciosa acá. ¿Cuán fiel estoy siendo a mi iglesia y a sus instancias diarias? ¿En qué me estoy transformando? Me podría preguntar, ¿no? ¿En qué nos estamos transformando? ¿En creyentes visitantes o en discípulos constantes? El Señor no quiere visitantes, no quiere creyentes interesados. Él quiere discípulos enamorados, que no le ponen condiciones a Dios, que lo aman, que están dispuestos. Y fíjense, con esto voy a ir terminando, fíjense lo que Jesucristo nos dice respecto a esto, respecto a la fidelidad que Él busca que tengamos nosotros. En Lucas 16, vamos a ver ahí Lucas 16, Jesucristo está hablando. Dice Lucas 16, el que es fiel
en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahí está hablando algo. Está hablando de ser fiel en lo poco. No significa que Dios no quiera que seamos fieles o que seamos fieles a medias, sino que lo que pone Dios delante de ti es porque tú vas a poder hacerlo. Eso es lo muy poco, pero Él busca que seamos fieles totalmente. Pero, como nos ama, va de a poco con nosotros, va de a poco. Fíjense, en Mateo 24, el versículo 12, nuevamente el Señor hablando, Jesucristo, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin perseverancia, y con los tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros, es muy fácil enfriarse, es muy fácil desviarse, es muy fácil darse la vuelta. Si no somos fieles y constantes en estos tiempos complicados y difíciles, va a pasar esto que dice la Escritura, que el amor de muchos se enfriará. Por eso es importante y el Señor busca que estemos juntos. Juntos. Y Él quiere formar en nosotros un carácter fiel y constante que persevere al fin, así como Él lo hizo. Él nunca nos va a pedir algo que Él no haga. Dios es fiel. Y nos dice, ahora tú, sé fiel también. Pero sé fiel en lo poco. Así, de esa manera, entonces vamos a poder ser fieles en lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho. Son palabras del Señor. Y esa fidelidad de Dios que leímos al principio, de los afectos, de la permanencia, de que Él es constante, de que yo te sustentaré, de que yo estaré contigo, esa fidelidad es la que ha levantado y mantenido esta iglesia acá en Segovia. Nuestra iglesia es un milagro. La casa del Señor, acá en Segovia, es un milagro constante. Y así han pasado casi 15 años que el Señor ha plantado esta iglesia aquí y diariamente está con los brazos abiertos, recibiendo, acogiendo. La iglesia está activa en la semana. No piense en la iglesia el domingo. Piensa en la iglesia toda la semana. Está activa. Y esta iglesia es una instancia para que nosotros podamos comenzar a decidir, dejar de ser creyentes interesados y comenzar a ser discípulos enamorados, participantes, que están dispuestos a ser enseñados, que están dispuestos a ser formados, que están dispuestos a cambiar su carácter y ser como Cristo, mansos y humildes. La iglesia tiene diferentes instancias en la semana para que nosotros podamos ser fieles en lo poco. Por ejemplo, están los plantíos los jueves. Y siempre se avisa de los plantíos los jueves a las 7:30. Comienzan a venir los plantíos. Fiel en lo poco. Fiel en lo poco. ¿Qué más? Las oraciones todas las mañanas. A las 7 de la mañana hasta las 7:30, de lunes a viernes, todos los días tú te puedes conectar. Leemos la palabra, oramos, el Señor nos ministra y después de eso se puede partir el trabajo. Fieles en lo poco.
No es una oración de 7 hasta las 12 del día. De 7 a 7 y media y además por Zoom. O sea, puedes estar abrigadito en tu casa, calentito, con la calefacción, todo perfecto. Fieles en lo poco. No sé si ustedes saben, pero también acá en la iglesia hay aseo y orden los martes. Quien quiera puede venir a participar de eso, porque la iglesia está preciosa así. Y hay que mantener la iglesia preciosa porque es la casa del Señor. Ustedes pueden ser partícipes también de eso. Eso no es un trabajo de los misioneros, de los pastores. Ese es un trabajo de todos nosotros, los miembros de la iglesia. Pueden venir los martes también a apoyar cuando quieran. También está el refuerzo escolar, el apoyo escolar que se da a los niños. El coro también está. También hay un orden y preparación de alimentos que se hacen todas las semanas. Abajo hay alimentos que ustedes saben que el ayuntamiento va dando a la asociación para repartir a los necesitados. Ustedes pueden participar de eso, fieles en lo poco. ¿Qué más? Están los chicos del barrio, los viernes. Los que tienen entre 13 y 17 y que no han ido, vengan, sean fieles en lo poco. Los jóvenes los sábados, vengan jóvenes. Todos los días está el Señor con los brazos abiertos, diciendo, vengan, vengan, den pasos de fe, sean fieles en lo poco, para que entonces, cuando Él vuelva, nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Amén. Pongámonos de pie.